La Nota 95.7. Siente el beat, siente el beat. Buenos días, oyentes de la Nota 95.7 FM. Catherine Espino les envía un fuerte abrazo y saludo. Gracias por estar en sintonía con esta interesante programación. Hoy en la cabina de la Nota, contamos con la presencia de Felipe Díaz. Él es representante de UNICEF, específicamente en el Departamento de Monitoreo y Evaluación, a propósito de que hoy es el Día Mundial de la Infancia. Estaremos hablando de la campaña Los Datos Cuentan. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Me gusta que el tema del Día Mundial de la Infancia es un día, ¿verdad? Pero se puede manifestar a lo largo de varias semanas y varios meses, porque la infancia está siempre ahí. Entonces, poder conversar con ustedes nos permite mantenernos en esa vigencia de los temas. Mira, precisamente de hablar de temas y de que la infancia siempre está ahí, el hecho de que la campaña escogiera como eslogan Los Datos Cuentan me llama mucho la atención. Fíjate, a veces nosotros como comunicadores, periodistas, estamos en la búsqueda constante de información para elaborar ciertos trabajos y reportajes, y nos encontramos con la barrera de que no existe, al menos oficialmente, un dato en las instituciones públicas dominicanas que nos pueda proporcionar un poco de la realidad de lo que está aconteciendo en República Dominicana en cuanto a los derechos y la protección de los derechos de la infancia. ¿Podrías comentarme el motivo y por qué el eslogan Los Datos Cuentan? Sí, mira, Los Datos Cuentan nace porque en UNICEF, nosotros en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, trabajamos mucho desde las evidencias. Es el pilar central de nuestro trabajo, de que los derechos de la infancia, para poder saber con dónde están, si se están cumpliendo, si no están, hay que medirlos. O sea, hay que poder tener evidencias detrás, datos, indicadores, variables, números, y también la parte cualitativa que nos permita saber si se están logrando o no. Podemos incluir los testimonios y la realidad de vida, pero poder medirlo nos permite poder imponer los recursos, el tiempo, el dinero, los esfuerzos para lograr las metas. Y en ese sentido, esa labor que tú dices desde el periodismo, desde los medios de comunicación, yo la vivo, porque esa es como mi función en el área de monitoreo y evaluación, es precisamente buscar y ayudar a generar las evidencias en el país. Eso pasa por reconocer dónde hay datos, cuáles son los datos, la calidad del dato y cuáles son las brechas. Entonces ahí vamos también creando agendas de investigación de usar lo que tenemos, pero también poder llenar los espacios de las ausencias que tenemos, ¿no? Y reconozco que cuando uno inicia el proceso de buscar información en temas de infancia, la primera impresión es como que no hay. Exactamente. La primera impresión. Y luego uno va descubriendo que hay, ¿no? Pero también es poder reconocer que el sistema tal cual está necesita un poco de reforma, de modernización, porque está un poco limitado, en el sentido de que hay datos, por ejemplo, los estudios más grandes que hemos hecho, que se llama el documento de análisis de la situación de los derechos de la infancia. Hemos hecho 2 recientemente, uno que mira los temas generales y otro que mira en específico los temas relacionados a violencia. Entonces, cuando vamos a eso, buscamos absolutamente todo lo que podamos encontrar sobre el tema, y ahí vamos a diferentes fuentes, diferentes instituciones, y las compilamos. Entonces, ese esfuerzo de compilar la junta es algo que es un primer gran aporte, porque pasa mucho eso de que están sueltos. Dispersos, que este tiene que ver con pero este lo produce una institución y este lo produce otra institución, y si no lo pones juntos realmente no estás entendiendo el tema. Entonces, como que ese trabajo es quizá nuestro primer aporte cuando hacemos estas compilaciones, pero también es poder decir y poder reflexionar sobre qué falta para mejorar. Y entonces ahí hablamos de que, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística, que es hoy por hoy la mejor fuente de información para todas las estadísticas del país, tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque tiene una ley de hace más de 70 años, que fue creada en los tiempos de Trujillo,
que cuando ni siquiera el internet existía, que realmente bastante bien funciona la ONE, cuando su marco jurídico realmente casi que le limita. O sea, la Oficina de Estadística está haciendo bastante más de lo que por ley le toca, porque reconoce que la sociedad dominicana necesita mucho más, pero eso también se convierte en una camisa de fuerza para acceder a fondos, para poder velar por la calidad del dato. O sea, ahora mismo, si una institución pública hace un dato mal, la ONE no tiene la potestad jurídica de decirle está mal y debes corregirlo de esta manera y producirlo de esta otra. Es todo bajo un acuerdo, hablemos, no sé qué. Entonces, hay de hecho hay 7 proyectos de ley de Instituto Nacional de Estadística depositados en el Congreso. Se ha debatido, trabajado para poder tenerlo, pero es absolutamente necesario que en el país demos ese paso de poder tener un Instituto Nacional de Estadística con un marco jurídico que le permita ejercer las funciones de producción estadística, no solamente para las instituciones públicas, que como ahora está súper limitado a eso, sino también para la ciudadanía. Partiendo desde ese punto, Felipe, me gustaría saber cuáles son los puntos principales que República Dominicana muestra, digamos, que no se están garantizando plenamente los derechos de los niños. En términos de datos y evidencias, mira, el país ha venido realmente teniendo buena aproximación a avances. O sea, los últimos 10, 15 años, los gobiernos han podido implementar cosas que permiten que la situación vaya mejorando, pero porque hay que decir también que las estadísticas muestran avances y buenas cosas, pero también nos muestran muchos retos. O sea, yo creo que lo principal como contexto general es que somos un país, como siempre se dice, que vamos en crecimiento económico, que vamos en auge y tal, y eso pero es falta cierto. Mucho camino aún por recorrer. Eso es cierto, pero eso va dejando una brecha social muy grande entre el ingreso per cápita, el ingreso del PIB, la macroeconomía y la realidad social de la gente. O sea, cómo esas no crea desigualdades, y realmente hay muchas desigualdades, y ahí está el gran reto. Si en algún momento llegamos a ser un país de los de renta alta, como le dicen, vamos a estar al final de esa lista. Y estar al final de esa lista de países quiere decir que traemos todos los problemas de la lista anterior. Y eso es lo que tenemos que atacar. Y ahí tenemos diferentes temas. O sea, te puedo decir, en salud pasamos de un 4% de lactancia exclusiva materna a un 16%. Tú dices, pero suena como que aumentamos. Sí, pero un 16% es demasiado bajito. O sea, tenemos un gran reto ahí, que esa base de lactancia materna exclusiva para los primeros meses de una criatura es la base que le garantiza un crecimiento y un desarrollo enorme, y muy pocas madres están teniendo esa práctica, y eso hay que trabajarlo enormemente. En salud también te podría decir que el principal reto, el tema más grande que tenemos en salud es la mortalidad neonatal. Materna, sí. Neonatal y materna, claro, van muy de la mano. Nuestros bebés están muriendo antes de los 28 años de vida, y las mujeres están muriendo en el proceso de dar vida. Entonces, ¿y esto se debe a qué específicamente? Ahí los datos que hemos estado mirando y analizando muestran que el 80% de esas muertes tienen que ver con causas prevenibles, lo que quiere decir que la práctica médica, la práctica en salud, es lo que puede hacer la diferencia. Que el equipo de salud, médicos, enfermeras, se apeguen al protocolo humanizado de parto. O sea, ese documento que dice paso a paso lo que hay que hacer para que todo salga bien, no lo están cumpliendo como es. Y puede pasar por cosas súper sencillas como apagar el aire en la sala de cirugía, lavarse las manos, cosa que uno dice, ¿cómo que no? Sí, lavarse las manos no es una práctica que está siendo cumplida todo el tiempo, y eso va produciendo diferentes tipos de situaciones, sepsis, razones que luego se convierten en complicaciones que producen la muerte o de la madre o de la criatura. Y eso también se evidenció donde cuando se hizo una evaluación en una serie de 9 hospitales, en una primera instancia, se trabajó fuertemente para que ese equipo médico se adheriera al protocolo, y la mortalidad bajó enormemente.
cuando luego eso se vio cómo funciona ahí, cómo funciona en otro lado, en donde no se aplica correctamente, la discrepancia es grandísima. Quiere decir que si cumplen con el protocolo, se evitan las muertes. Además me estabas comentando de las muertes neonatales y la deficiencia en el sector salud, pero además de ese dato, ¿cuáles otros datos alarmantes ha identificado UNICEF que considera deberían visibilizarse para tomar en cuenta en cuanto a la toma de decisiones a favor de la infancia dominicana? Por ejemplo, en educación, te puedo decir que los dos principales problemas son calidad y conclusión escolar. Entonces, en calidad educativa es algo que venimos viendo desde los últimos años. En las pruebas de diagnósticas de aprendizaje vemos como nuestros niños y niñas del sector público no están aprendiendo lo básico en cálculo matemático y lengua española, o naturales también y sociales, pero esos son como los dos principales. Y ahí se viene trabajando. O sea, hay un megaproyecto que está reformando los aprendizajes en los primeros años de primaria y esperamos ver resultados concretos de eso quizá el año que viene, pero ya lo que vamos viendo en el proceso nos dice que eso va a dar resultados para esos primeros años. Luego el reto va a ser pasarlo a toda primaria y secundaria y demás para mejorar la calidad. ¿Y por qué la calidad? Bueno, porque no es simplemente asistir a la escuela, que es algo que fue un reto hace años, pero ya no es un reto. La asistencia escolar no es el gran problema. El otro gran problema es que concluyan. Entonces vemos como en primaria generalmente concluyen, en secundaria empiezan a reducirse y quienes terminan completando la secundaria son demasiado pocos, es menos del 70%, solo el 70% de nuestros adolescentes completan el bachillerato. Y eso lo hacen la mayoría las niñas, lo cual es algo bueno. O sea, las niñas se están completando, pero también quiere decir que los niños se están quedando fuera. Es menos del 50% de los niños de nuestros adolescentes están completando la secundaria. Eso, como pensando a un presente y futuro, nos dice quiénes son los hombres que vamos a tener en un futuro que no completaron el bachillerato, y qué mano de obra es esa, qué sociedad es esa, donde ni siquiera el bachiller habrán completado. Están unos programas de alternativos para completar la secundaria cuando ya estás en sobreedad, que son los de prepara y educación de adultos, pero eso es diferente, la calidad ahí es menor y prácticamente no es lo mismo, digamos. Y la edad de la que tienen que completar es sumamente clave para que sea el desarrollo adecuado. UNICEF ha identificado en qué sectores específicamente o zonas, regiones del país se da este tipo de casos que acaba de mencionar. Ese caso se ve más serio en las partes rurales, claro, y en los hogares con los mayores niveles de pobreza. Eso es, y en los hogares donde viene también ¿cómo se llama? El ciclo de educación ya es un tema. O sea, si papá y mamá no completaron la secundaria, pues es mucho menos probable que el niño o niña también la complete. O sea, como que se hace un ciclo generacional que se repite ahí. Por acá también estaba leyendo anoche un artículo que nos proporcionaron ustedes también, UNICEF, y me llamó la atención una frase que dice: escuchar a los niños es el primer paso. Entonces ahí surge mi pregunta: ¿cómo incorporan ustedes la voz de niños, niñas y adolescentes en el monitoreo y evaluación de políticas públicas? Y en la implementación. Y en la implementación, sí, por supuesto. Mira, decimos que es el primer paso porque en muchísimos casos poder reconocer al niño ni adolescente como un sujeto de derecho es algo que no es tan automático. O sea, solemos tener, y quizá por una forma de cómo somos como sociedad dominicana, que tenemos esa visión quizás sobreprotectora de los niños, donde entendemos que el niño es como esto que hay que proteger y yo decido por el niño y sí, hay una cuota de eso, es cierto, pero también hay que poder reconocer que es un ser y que esa formación que le estamos dando y esos criterios deberían poder darle una voz y poder construir con el niño y la niña también. Entonces, poder lograr reconocer que no es que porque tienes un niño tienes que decidir todo sobre él, sino que tienes que ir dándole la pauta de qué también va a decidir y hasta qué punto, y poder ir construyendo ese ser que eventualmente será una persona adulta. Es parte de la dinámica que quizá hay que cambiar un poquito. Por eso el primer paso es escuchar, para poder reconocer cuáles son las necesidades, qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo, y también
de alguna manera hasta lógico generacional, de que nosotros vivimos nuestra juventud en un momento y estamos viviendo esto que es nuestra adultez. Pero ¿cómo sabemos lo que necesita ese niño o niña en 10 años? O sea, es como ir construyendo con ese niño o niña lo que va a ser su futuro cuando ni siquiera dependa de nosotros. Entonces, es como esa lógica. Y nosotros desde UNICEF propiciamos, primero, dentro de nuestra organización tenemos un consejo adolescente, un consejo consultivo adolescente, que se actualiza cada año, o cada 2 años, ahora no me acuerdo bien, pero para que el ciclo se quede siempre en las edades que corresponde, ¿no? Así que hay unas graduaciones de quienes ya se pasan de la edad, se despiden del programa y de participar en este espacio, y luego entran nuevos, y básicamente es para que prácticamente todo lo que hacemos tenga la voz, la participación, los insumos desde la perspectiva propia de los adolescentes. Y eso, en la medida de lo posible, lo vamos fomentando para que el gobierno y la sociedad también lo asuma. En algunos espacios lo hemos logrado muy bien, en otros estamos ahí como puntual, participan y demás, pero sí sería lo ideal que para las políticas propias que son de adolescentes haya un espacio nacional en el cual los adolescentes también tengan su voz o su forma, una herramienta, una forma de tener su voz en la construcción de las cosas que son que les afectan. O sea, es política para infancia sin la infancia, no. O sea, lo que buscamos es políticas de infancia con las voces de la infancia incluidas. Me encanta y me llama mucho la atención ese punto que usted señala, porque en una sociedad como la de República Dominicana, no sé si usted fue educado de esta forma, pero mis padres y mis abuelos sí. El niño no tenía derecho a opinar en casa. Habla ¿entiende? Cuando la gallina mea. Exactamente. Entonces, ese tipo como que digamos de patrones en cuanto a la formación de un niño en un hogar, con eso que usted está mencionando, sería un gran éxito. O sea, esto que usted está mencionando ahora mismo sería un gran éxito para romper este patrón repetitivo del silencio en el hogar que tienen los niños. No tienen derecho a opinar, al menos, vuelvo y digo, mis padres y mis abuelos. En mi caso, yo no fui educada de esa forma. Entonces, sí que valoro y aprecio y respaldo esa iniciativa. Fui educado con un poco de ambas. Ya, yo no sentí que había como un espacio de participación en mi casa. Exactamente. Pero sí, en la medida que fui creciendo, fui viendo que sí se me respetaba mi opinión, aunque no necesariamente me hacían caso, pero se me respetaba mi opinión. y yo creo que eso me ayuda a yo poder entender más rápidamente eso. O sea, cuando yo luego leo y me entero y veo cómo es la línea que deberíamos estar propiciando, yo digo, ok, estoy totalmente de acuerdo. Así como cuando uno recuerda haber recibido una pela y dice, realmente yo no aprendí nada de esa pela. Pudieron haberme enseñado qué es lo que estaba mal con 27,000 otras formas, por qué tenía que ser una pela, y por eso uno dice, si yo tengo que educar a mi hija de 12 años nunca ha recibido una pela mía, pero yo le digo esto es lo que hay que hacer y ella entiende que eso es lo que hay que hacer. O sea, no es que es una desobediente porque yo nunca le he dado una pela. O sea, no, esa lógica binaria de que si no hay esto, no, o sea, hay muchas formas, y yo creo que ahí es que está la clave también de los cambios que tenemos que lograr como sociedad, de que esas normas sociales y comportamientos, yo creo que están muy relacionadas a la falta de herramientas. O sea, en nuestra sociedad por eso mismo que decíamos ahorita, las desigualdades que hay, realmente estamos muy expuestos a cosas que se sienten violentas. O sea, hay violencia en las calles, hay violencia en la forma de vida, hay muchas cosas que alteran a la gente. Y eso llega al hogar. Entonces, si en el hogar entonces tú tienes a un carajito o a una carajita que entonces no te hace caso y tú no tienes las herramientas para poder lidiar con eso, pues es como que fácil caer en la mala práctica de usar violencia para intentar disciplinar. Exacto. Y eso es altamente, o sea, tú hiciste unos artículos claro que sí, sobre hice eso, ¿no? Un trabajo de investigación publicado en el periódico El Día titulado ¿Quién cuida a los niños? La normalización del castigo y el silencio colectivo. Y precisamente por ese trabajo me motivé a hacerle la pregunta. Felipe, ya para concluir, porque me parece bastante interesante la conversación, sin embargo tenemos que dejarla hasta aquí. No me quiero ir sin saber qué espera UNICEF este año con esta campaña de Los Datos Cuentan. Partiendo de lo que le decía ahorita, lo importante al menos que es para mí y para
para mi colectivo, para los periodistas, estas estadísticas que nos motivan a hacer trabajos de investigación, que nos motivan a visibilizar ciertas deficiencias. Entonces, me gustaría saber qué espera UNICEF este año. Mira, desde UNICEF nosotros todo lo que trabajamos siempre se basa en evidencias. Y entonces lo que queremos con esta gran iniciativa es que la gente vea las evidencias que existen y se identifique con ellas. O sea, hay suficientes para todos los temas que vamos a estar trabajando. Vamos a tener 5 o 6 datos fuertes, clave, que te dicen cómo está la situación de la infancia en salud, educación, protección contra las violencias, uniones tempranas, embarazo adolescente, cambio climático, emergencias, ¿qué más? Inclusión, protección social, diferentes temas, ¿no? Que agua, saneamiento, o sea, hay datos. El trabajo de buscarlos y ponerlos, agruparlos y analizarlos y ponerlos comunicables es básicamente lo que estamos haciendo para que la gente pueda tenerlos, usarlo y ver, esta es la realidad dominicana. Y el dato es lo que nos ayuda a trazar el camino, ¿no? Queremos lograr todos los derechos de la infancia, pero ese camino, ese todos los derechos es como un escenario ideal, es como un escenario utópico. ¿Y para qué sirve la utopía? Decía Eduardo Galeano, para caminar. Exacto. Para poder saber hacia dónde vamos y trazar el camino de cómo llegar allá donde queremos. La mejor forma es trazándolo con datos, para poder decir si estamos aquí y allá es que queremos llegar, cuántos son los años, los temas, los esfuerzos que hay que lograr para ir avanzando. Y el que la gente pueda entender el dato, pueda tener el dato en la mano, es básicamente lo principal que queremos ahora, movilizar, o sea, darle las herramientas a la gente para que puedan identificarse y movilizarse, tanto tomadores de decisiones, políticos, medios, gente ciudadana, normal, cualquier persona que pueda ver el dato y decir, sí, eso es real, eso está pasando, necesitamos mejorar aquí. Porque esa es la construcción de nuestro país. O sea, estamos hablando del presente y futuro de la población que hoy tenemos, estamos criando y haciendo crecer y formando para que luego sean quienes dirijan este país. Entonces, es fundamental que podamos decir cómo podemos darle lo mejor a esta población. Muchísimas gracias, Felipe, y también a todos los oyentes de la Nota 95.7 FM. Catherine Espino estuvo con ustedes. Les invitamos a que se queden en sintonía porque aún queda más de esa interesante programación. Será hasta la próxima. La Nota 95.